Can Yaman y Demet Özdemir. Por fin se destapa el secreto que los une. Madre mía, la que se está liando con esto. Esto sí que es un bombazo. Yo ayer cuando me enteré casi me da algo. Porque a ver, todos sabemos que Can y Demet, esa pareja de ensueño de Erkencikus, tuvieron algo, ¿verdad? Se rumoreó muchísimo, salieron un montón de fotos, parecían súper enamorados. Pero claro, luego cada uno por su lado. Can con otras conquistas y Demet, bueno, ella también ha tenido su vida. Y de repente zas. Vuelven los rumores, pero esta vez con más chicha. Lo que me han contado a mí, y esto no es de ahora, ¿eh? Esto lleva sonando un tiempo, pero ahora es cuando parece que hay pruebas. Parece que Can Yaman, que se está haciendo súper famoso en Italia y por todo el mundo, ha estado apoyando a Demet en secreto. Y no me refiero a darle un me gusta en Instagram, no. Me refiero a cosas más serias. Dicen por ahí, y ojo que son rumores, pero de los que huelen a verdad, que Can ha estado metido en algunos proyectos de Demet. Y no solo eso, sino que ha puesto pasta, vamos, que ha invertido. Imagínense. El gran Can Yaman, el que está triunfando a nivel internacional, poniendo dinero en los negocios de su ex. Eso no se hace por amistad, amigos. Eso huele a algo más. Para ser honestos, yo al principio pensaba que era solo un revuelo mediático, que querían subir la popularidad de ambos. Ya saben cómo va esto, los famosos a veces se buscan un poco de lío para que se hable de ellos. Pero lo que se está descubriendo ahora, uff. Lo que yo creo que está pasando es que Can nunca ha dejado de sentir cosas por Demet. A lo mejor la relación terminó mal, o por los tiempos o por las presiones. Pero parece que la llama no se apagó del todo. Y ahora que Demet está lanzando sus propios proyectos, sus negocios, Can ha visto la oportunidad de estar a su lado. Y no solo de estar a su lado, sino de ayudarla, de impulsarla. Muchos dicen que esto es una estrategia publicitaria, que ahora que ambos están en la cumbre, quieren generar un hype para volver a juntarlos en la pantalla. Y sí, eso es una posibilidad muy real. Las productoras y los agentes son muy listos con estas cosas. Pero yo sospecho algo más personal. ¿Por qué invertir dinero en alguien si no tienes un interés real? Piénsenlo bien. Si Can estuviera con otra persona, o si solo quisiera ser su amigo, hay mil maneras de apoyarse sin meterse en inversiones. El dinero es dinero, y uno no lo suelta así como así, sobre todo si es una inversión que puede ser arriesgada. La única explicación lógica para mí es que el amor, o al menos un cariño muy profundo, sigue ahí. Imaginen la escena. Can en Italia triunfando y pensando en Demet. Viéndola emprender y diciendo, yo quiero ser parte de esto. Quiero que le vaya bien. Es romántico, ¿no? Y a la vez, es un movimiento muy inteligente por parte de Can si quiere mantener una conexión con ella. Esto desmiente un poco la idea de que solo fueron un romance pasajero. Parece que hay algo más fuerte, algo que perdura. Y a mí me intriga mucho saber cómo se siente Demet con todo esto. Porque si Can está invirtiendo en sus sueños, ella tiene que estar recibiendo ese apoyo de una forma muy especial. Ya no se trata solo de si vuelven o no como pareja. Esto va más allá. Se trata de una conexión que parece que sigue muy viva, de dos personas que se respetan profesionalmente y que quizás se siguen queriendo a nivel personal. Y a ver, ¿quién no querría un apoyo así? Que tu ex, que además es una superestrella, confíe en ti y en tu proyecto lo suficiente como para poner dinero. Eso es nivelazo. Ahora la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué significa esto para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Volverán a ser pareja? ¿O es solo una muestra de un cariño que nunca desapareció? ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?